Iniciando episodio 16. El universo no es un mamífero. La tercera y fundamental etapa en este proceso es la de la vivencia de que la psiquis es cosmos y el cosmos es psiquis. Esta vivencia es obviamente corporal. Por esta razón, que se produzca una vez, que se manifieste de un modo esporádico o que se estabilice, dependerá únicamente de la tolerancia que posea ese cuerpo particular a los inmensos y desorganizadores caudales de energía e información que esta vivencia trae consigo. Esto no depende de la voluntad o de los supuestos méritos o bondades de uno. No depende de ninguna de las cosas que los sistemas de creencias, más o menos organizados, inculcaron en nosotros. Aquí, los remanentes de la personalidad suelen entrar en una crisis terminal, porque se ve obligada a aceptar que nada es como creía, e incluso descubre que, en realidad, no desea todo aquello que decía querer acerca de lo espiritual. Se da cuenta de que sus ideas acerca de la iluminación, la iniciación, el amor universal, etc., eran simplificaciones, y que la realidad que se ocultaba detrás de esas ideas es algo intolerable para el nivel que las deseaba. La realidad efectiva que estaba por detrás de todas estas ideas e imágenes no tiene nada que ver con lo deseado. El deseo acerca del proceso mismo que se está viviendo es el que entra en cuestión. Esto inaugura una conflagración interna aún más intensa que las anteriores. Para que la vivencia sea real, debe producirse la consumación de la fase de la evidencia y borrarse de forma definitiva las últimas resistencias cognitivas, psicológicas y corporales. Esto solo será posible si salta por completo esto solo será posible si salta por completo el separador sujeto-objeto. Para todos nosotros, esto implica, ante todo, la disolución de la estructura de la civilización occidental en la psiquis, la reabsorción de toda la programación ligada a esta fase de la humanidad y el rastreo de todo aquello que está en la base de la percepción dualista. En este nivel, el proceso ya no tiene nada de individual. La evolución de la inteligencia humana en su conjunto se revela como un único e inmenso movimiento. Este contiene todos los impulsos hacia la adquisición de experiencias, tanto externas como internas, y el despertar de la primacía del significado por sobre el alcance de los resultados. La pasión por el aprendizaje, que impulsó la reversión del movimiento del deseo, abre una nueva y decisiva vuelta de espiral. Un proceso muy antiguo empieza recién en este momento a revelar sus consecuencias y sus dimensiones reales. La psiquis descubre con inmenso dolor que el movimiento real no es aquel en el cual creyó durante milenios. Se produce una reversión perceptiva que cuestiona radicalmente la dirección que el cerebro proyectaba sobre la realidad. No se trata de que el humano, la supuesta psiquis, deba conocer el cosmos para modificarlo o deba alcanzar la verdad cósmica para descansar eternamente en ella, sino que el cosmos, tal cual es, entra, entre comillas,
en la burbuja de la pequeña o ilusoria psiquis separativa, doblegando sus últimas resistencias. Es decir, el cerebro descubre que la percepción no está fundamentalmente orientada a cambiar el mundo y a construir en él como si fuera algo externo que debe ser conquistado, y que tampoco va a reabsorberse en una subjetividad esencial que trascienda pasivamente al universo manifestado. Es inevitable que en esta fase la psiquis en su nivel separativo, que por primera vez se dispone a abrirse sin condiciones, interprete que está siendo invadida, poseída o dominada por algo muy extraño a sí misma. La paradoja psíquica que da origen a la paranoia suele presentarse en este momento con toda su fuerza y reaviva toda la estructura interpretativa condicionada, tan arraigada en nosotros. Ser esencialmente vínculo, vincularidad, interdependencia es insoportable para la autonomía relativa de los niveles que anhelan ser sujeto, autónomo y dominante, y los niveles biológicos determinados por la necesidad de supervivencia. Esto sucede más allá incluso de ese cuerpo particular que está atravesando la experiencia. Un anhelo casi ontológico de inmortalidad se expresa con su máxima rebeldía ante la estructura inaceptable para este nivel de lo verdadero. Para que esta tensión se disuelva orgánicamente, deberá actualizarse por completo la milenaria preparación para la complejidad que fue activada en el proceso precedente. En este momento se pone en juego, en las raíces mismas del sistema nervioso, una complejidad intraducible en los términos de la mente humana que conocemos. Esto no debería asustarnos. El miedo es la última línea de defensa de la ignorancia que anida en los abismos inconscientes de la materia. Si todo esto se ha producido, es porque el cosmos se manifiesta en la psiquis y la psiquis se revela como cosmos. Si el circuito yo está suficientemente disuelto o flexibilizado como para deshacerse y volver a reaparecer solo cuando es necesario, la dinámica cosmos-psiquis descubrirá en su propio nivel los umbrales de tolerancia que posee ese cuerpo particular. Esto es así porque desde otras dimensiones es eso lo que ha creado a ese cuerpo en una tarea de miles de millones de años. Eso sabe cómo cuidarlo. Sin embargo, esto no debe ser imaginado como una protección especial. Pensar así nos retrocedería a los anhelos maternales de protección característico de fases muy anteriores, para mantener la ilusión de ser y de algún modo especiales. El universo no es un mamífero. Desde el punto de vista del cuerpo, ya ni siquiera de la personalidad, en esta entrega total hay un riesgo real de muerte o desorganización que debe ser aceptado, o por lo menos no idealísticamente negado, por cuanto el cuerpo, y más aún la persona, desconocen por completo el verdadero alcance de la experiencia que aquello está realizando aquí. Inteligencia vincular. En el momento en que el cerebro humano se percata de que sus funciones van mucho más allá de las de garantizar el bienestar del cuerpo al que pertenece, y registra que forma parte de una organización inteligente a escala planetaria, surge espontáneamente el interrogante acerca de la evolución de esa inteligencia y de qué manera los humanos participamos de ella. Es decir,
cuáles son los procesos que pueden poner en actividad los circuitos latentes del sistema nervioso que no están inmediatamente al servicio de un cuerpo particular y de la identidad psicológica que llamamos persona. Previo a este insight, cualquier intento de maduración por parte de un ser humano es entendido como un acto de obediencia a la voluntad de los dioses o como el esfuerzo necesario para alcanzar el mejoramiento personal. En algunos casos, estos intentos se convierten en un impulso fuerte y duradero hacia ese tipo de crecimiento que llamamos espiritual, el cual suele incluir desde el confuso deseo de tener visiones y experiencias místicas, hasta el desarrollo de poderes o el anhelo de liberarse de los padecimientos del mundo para alcanzar un estado incondicionado de beatitud. Como hemos descrito en otros artículos, cuando el sistema nervioso registra espontáneamente que está entretejido de una vastísima trama inteligente, se da cuenta por primera vez de hasta qué punto se había protegido de esta vivencia. Descubre que durante miles de años se había limitado a funcionar dentro de un rango extremadamente estrecho de percepciones que lo aislaban de procesos mucho más complejos, sin tener conciencia alguna de ello. Comienza a sentir la enorme diferencia entre las construcciones protectoras que nacen de los acuerdos colectivos, por bellas que sean, y el inmenso caudal de información que circula más allá de esa frontera. Todas aquellas ideas y prácticas relacionadas con el mejoramiento, a las que les había dedicado tanta energía, aparecen en ese momento ante él como procesos dentro de lo conocido. Descubre que quizás necesariamente había obturado las conexiones que lo ponían en presencia de la inteligencia planetaria y tomado el camino que desembocó en el florecimiento de la inteligencia tecnológica. Empieza a reconocer cada vez más claramente la modalidad específica de esa inteligencia y puede identificar el entramado confuso de ideas, imágenes, lenguajes, sensaciones, emociones y sentimientos que brotan incesantemente de esa actividad. Debe aceptar, no sin dolor, que habita un mundo de objetos y que sólo puede sentir las sensaciones que éstos, ya sean materiales o virtuales, le provocan. Por primera vez, comienza a observar y observarse con verdadera atención, dándose cuenta de que ha adquirido el hábito de separarse de la trama interactiva de la que forma parte. Se ha abierto una grieta en la burbuja protectora de las construcciones humanas y a través de ella el cerebro descubre la existencia de un universo de relaciones en el cual no existe separación real entre aquello que puede distinguir. Cuando esto sucede, ha entrado en actividad otro tipo de inteligencia, muy distinta a la objetiva y a su opuesto, la subjetiva, una inteligencia vincular. La información está en el vínculo. Llegados a este punto, es evidente que quien escribe y aquellos que leen formamos parte de una misma inteligencia. Todo lo que la especie humana piensa y ha pensado, imaginado y sentido es un solo e inmenso movimiento. No le pertenece a nadie, nos atraviesa a todos y por eso está presente en cada uno. La enorme profundidad evolutiva de la conciencia humana se manifiesta en toda su plenitud y se interroga: ¿qué es
esa inteligencia que está más allá de nosotros, ya sea que que le hayamos dado forma de dioses o de ciegos procesos naturales. Eso que está más allá de nuestro pensamiento e imaginación, pero que al mismo tiempo no está separado de nosotros, ¿cómo aprendemos a vincularnos con eso? O mejor aún, a reconocernos en ese vínculo. ¿De qué manera se produce el encuentro de la mente externa, objetiva, con la visionaria subjetiva, para que aparezca la dimensión vincular de la inteligencia? ¿Cómo aprender a sentir lo que pensamos, a significar lo que sentimos? Ante nosotros se abre una tarea enorme: reunir los opuestos que hemos creado adentro y afuera, liberarnos de la mecanicidad aislante a la que nos hemos habituado, tolerar la información de la cual nos hemos protegido por tanto tiempo, atrevernos a desorganizar la estructura aparentemente eficiente, pero a todas luces peligrosamente limitada de nuestro sistema entero de creencias. Todos estos son aprendizajes que debemos realizar en tanto especie. Sin embargo, si observamos atentamente, podemos advertir que a lo largo de la historia estos procesos se vienen realizando en aquellos individuos o grupos que cuestionaron el contexto separativo de la percepción y tuvieron destellos de otros niveles de inteligencia y sensibilidad. En realidad, es ese tejido viviente dentro de cada uno de nosotros el que pregunta: ¿cómo aprendió la vida a tomar la majestuosa forma del águila sin tener ningún conocimiento de aerodinámica? ¿Cómo sabe el tiburón que su elegante contorno responde rigurosamente a las leyes de la hidrodinámica que la mente en el humano descubrió millones de años más tarde? Nuestra, entre comillas, mente disfruta de separarse de lo que percibe y de crear teorías acerca del mundo que ha definido como externo, para darle la forma que desea. La mente humana ama el conocimiento, y es ese tipo de inteligencia objetiva e intencional la que nos ha permitido realizar las construcciones maravillosas de la civilización. Pero es evidente que la vida en la Tierra no ha necesitado del conocimiento para darse forma a sí misma. A los humanos nos fascina adquirir el mayor conocimiento posible acerca del conjunto de objetos que nuestra mente recorta del flujo de la vida. Esta actividad inteligente es espléndida y tiene una indudable función para el planeta. El águila y el tiburón, sin embargo, no provienen de ella, así como tampoco provienen de allí las nubes, los bosques o las estrellas. Nosotros mismos no hemos surgido de una teoría acerca de la realidad que más tarde se aplicó sobre ella para darle una forma deseada. La inteligencia de la cual emergen las águilas y los tiburones obtiene toda la información que necesita del vínculo con aquello que inmediatamente los rodea. Toda la información que necesita un organismo terrestre para desplegar sus potencialidades se encuentra presente en aquello con lo que se vincula instante a instante. Esto quiere decir que los seres de la Tierra estamos inteligentemente acoplados los unos con los otros y de ese acoplamiento brota todo lo que necesitamos saber para ser. El verdadero aprendizaje. Lo primero que podemos advertir entonces es que la inteligencia de la que formamos parte es de una índole muy diferente a aquella con la cual nos hemos identificado. Nuestra
entre comillas, nuestra mente actual es una bifurcación de la inteligencia terrestre que tiene un sentido claramente funcional. Ella es la que ha hecho posible que surja el reino de las máquinas y se inauguren aprendizajes revolucionarios para la totalidad de la vida planetaria. El único problema es que los humanos estamos absolutamente convencidos de que la inteligencia subjetiva o objetiva tecnológica es claramente superior al tipo de inteligencia de la cual provenimos. Nuestra mente objetiva nos dice que los códigos genéticos del águila o el tiburón se adaptan a sus ecosistemas para evolucionar, pero no nos damos cuenta de que al decir esto, suponemos que los códigos que generan al tiburón están intrínsecamente separados de la información que circula por el océano al que pertenece. Una vez que los hemos separado, es inevitable que lleguemos a la conclusión de que cada especie debe adaptarse a su ecosistema como si este fuera algo objetivo para cada una de ellas. En el otro extremo de nuestro pensamiento, postulamos la existencia de una inteligencia divina, pero de la misma estructura que la nuestra, la cual ha diseñado a todos los seres uno por uno, como si también fueran entidades completamente separadas entre sí. Cada vez que reconocemos la presencia de una arquitectura en el universo, nos sentimos obligados a concebir la existencia de un arquitecto que opere a imagen y semejanza de la mente tecnológica, aunque nos llamemos religiosos. Y cuando somos capaces de percibir la presencia de una creatividad que no necesita recurrir a una inteligencia centralizada como la nuestra para generar formas, nos sentimos obligados a decir que es ciega y evolutivamente inferior a la humana, que por otra parte proviene de ella, aunque nos llamemos científicos. El estado actual de nuestra mente debe incurrir necesariamente en estas paradojas. Pero si somos realmente serios, rigurosos, deberemos aprender a reconocerlas y sostenerlas sin elegir entre las opciones aparentemente contradictorias que nacen de nuestros supuestos divisivos. La tendencia objetiva de la mente ya ha descubierto que la evolución o cualquier aprendizaje realmente significativo procede por dobles incrementos de información, procesando dos o más movimientos contradictorios en el mismo plano a través de triangulaciones, es decir, enfrentando dobles ligaduras reveladoras de nuevos contextos de aprendizaje. Esta lógica que en el artículo que es mapear hemos llamado contrastación creativa es la misma que la tendencia visionaria de nuestra mente ha denominado caduceo de Mercurio, escalera de Jacob, u otro sinnúmero de nombres esotéricos. No importa qué nombre queramos darle, por caminos que aún se encuentran profundamente separados en nosotros, pero que debemos reconocer como parte de una misma y única experiencia, nos hemos dado cuenta de que los grandes saltos de la inteligencia, los aprendizajes revolucionarios capaces de revelar contextos realmente nuevos, solo se producen cuando somos capaces de sostener sin opción las aparentes contradicciones que surgen de supuestos fragmentarios. Fin del episodio 16.